en el día de hoy vamos a concluir esta serie de 7 cosas que matan nuestra pasión. Esta es la última, la parte número 7 y última. Y el título de este mensaje es Un espíritu desnutrido. Un espíritu desnutrido. Lo he dejado para el final a propósito porque con excepción de un pecado sin confesar, ¿te acuerdas? En una de las razones, este quizás sea el más importante que nosotros debemos de tener en mente. Un espíritu desnutrido. Y vas a entender por qué. Vamos primeramente a darle significado o la explicación a la palabra desnutrido. Y tú ahí en tu guía de estudio tienes para anotar. Pero según el significado del diccionario, desnutrido significa mal alimentado o enflaquecido. Estamos hablando del alimento, dice mal alimentado, no hay comida. Eso es una persona que está desnutrida. Ahora vamos a hablar de la desnutrición espiritual y no física. Sabemos cómo afecta la desnutrición al cuerpo. En muchas ocasiones yo veo aquí a personas en los Estados Unidos que hablan de desnutrición y de pasar hambre. Y yo digo, algo está pasando porque en los Estados Unidos es muy difícil que una persona pase hambre. Y yo sé que todo el mundo tiene situación económica difícil en algunas ocasiones, pero la razón por la cual digo esto es porque aún si tú no tienes una casa, si tú no tienes los medios, si tú no tienes el dinero suficiente para comprar comida, hay en todas las ciudades el gobierno y algunas entidades religiosas también tienen lugares y comedores para comer. Y está, por ejemplo, el Salvation Army. Está aquí en Ocala, hay un ministerio que se llama Interfaith y Luis y yo hemos estado allí en varias ocasiones. Allí está también asistiendo una persona, una hermana que asistía aquí a la iglesia anteriormente. Y en esos lugares tú vas y comes de gratis. Pero no solamente que comes de gratis, hay veces que la comida se queda, sobra y no hay suficiente gente para comerse toda esa comida. Es decir, digo esto porque por muy pobre que nosotros seamos, siempre hay un lugar donde uno puede comer. Los restaurantes también botan las comidas, si tú no sabes lo que sobra en la noche. Y aunque algunos restaurantes son un poco especiales, pero si uno va, una persona, un homeless va y pide algo de comida de lo que queda, pues le dan. Te vas a ver por la parte de atrás y siempre el manager, el jefe te ayuda. Y te da algo, no en todos los lugares, pero en algunos restaurantes sí, a las personas que tienen homeless, decimos, a la gente verdaderamente pobre. Pero sin embargo, siempre hay una forma de poder alimentarse. Y lo más común que vemos en muchas ocasiones, aún aquí en los Estados Unidos, en Centro y Sudamérica eso es mucho más común, pero aquí también lo vemos, es cuando algunas veces tú vas a ver a una persona que se sienta, se para, con un cartel y algunos dicen, inclusive le escriben work for food. En español quiere decir trabajo por comida. Y la gente siempre le ayuda. Y con $4 o $5 que tú puedas recoger parado en un semáforo, te puedes ir, o quizás 7, porque han subido. Te vas a un McDonald's y te compras ahí un value pack de una hamburguesa, unas papitas y un refresco y resolviste por el día. Pero en caso de que necesiten comida, pues uno siempre puede resolver la situación. Sin embargo, la palabra desnutrición o desnutrido y la palabra alimento definitivamente nos relaciona primero con el cuerpo, con lo físico. Y más que todo cuando una persona no es creyente. Pero sin embargo, en el día de hoy vamos a hablar de la desnutrición espiritual. Por eso el título es Un espíritu desnutrido. Es decir, cuando la desnutrición no es de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu. Quiero que en este día tengamos en mente, no confundir, lo que vamos a hablar en esta ocasión con Mateo capítulo 5, versículo 3, que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay una mención en el libro de Lucas también que se refiere a este texto bíblico.
En la Biblia de algunos de ustedes no dice dichosos, sino dice bienaventurados. Bienaventurados sean los pobres de espíritu. Y en el libro de Lucas es curioso porque dice bienaventurados los pobres. Y alguna gente dice, mira pastor, aquí dice pobres, entonces es mejor ser pobre porque la Biblia dice que si yo soy pobre, el reino de los cielos es mío. No, estás equivocado, escúchame esto. Eso cambiaría la teología. Porque si para entrar al cielo tenemos que ser pobres, entonces ya no hace falta la salvación a través de Cristo Jesús. Y entendemos entonces que el escrito de Lucas, lo que sucede es que en el escrito de Lucas no se le incluyó ese pedazo que sí Mateo lo dice aquellos que son pobres de espíritu, ustedes los pobres de espíritu, no es pobre de dinero, sino de espíritu. Pero no solamente eso, cuando miramos el texto en el libro de Lucas también, que está al principio del capítulo, creo 4 o 5, Lucas 4 o 5, capítulo 5, después ustedes lo pueden mirar, no tengo las notas exactamente conmigo en esta mañana, y tú lo puedes mirar de tarea en tu casa, pero te vas a dar cuenta de que ese texto bíblico dice que Jesús cuando dijo eso, se viró, ¿sabes a quién? A los discípulos. No a la gente, a la multitud. Dice que se viró, quiere decir de que en ese momento él estaba hablando con mucha gente, pero específicamente eso se lo dijo a un grupo de personas que eran los discípulos, no estoy hablando de los apóstoles, los discípulos, de los cristianos, de los que se habían comprometido con él para seguirlo. Y él le dice entonces a ellos, bienaventurados ustedes los pobres. No dice de espíritu, pero entendemos que es de espíritu y voy a explicar por qué. Porque la bienaventuranza o el ser dichosos por ser pobres de espíritu no quiere decir de que nosotros vamos a ser pobres emocionalmente. No estamos hablando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestro espíritu. Y a veces que se confunde. Porque normalmente en el idioma tuyo y mío llamamos a una persona pobre de espíritu a esa persona que siempre anda caminando así y que no es muy entusiasta, o una persona que anda deprimida, o una persona que tiene problemas, o una persona que no tiene iniciativa. Se le llama a una persona pobre de espíritu. Pero esa persona, el problema que tiene en realidad no es tanto su espíritu, sino sus emociones. Claro, si su espíritu está bien con Dios, sus emociones van a andar mejor, a funcionar mejor. Pero en realidad, en el idioma nuestro, nosotros lo que tratamos de decirle a la gente cuando son supuestamente pobres de espíritu es que son pobres emocionalmente, porque no hay entusiasmo, porque están deprimidos, porque todo lo ven desde el punto de vista oscuro y negro y con problemas. Cuando yo vengo a predicar aquí a esta iglesia, yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción de enfocarme en ti que estás presente, o tengo la opción de enfocarme en los que no están. Y eso pasa mucho a los pastores. Yo trato de aconsejar a los pastores más jóvenes en esto. Cuando tú vienes a esta iglesia, es más, cuando yo predico aquí, no importa cuántas personas haya. Pudieran haber 50, 60 o 100, pero pudieran haber 10. Y si esperábamos 50 o 100, pero vinieron 10, mi enfoque no es en los que no están. Yo hoy no estoy pensando en los que no están en esta iglesia. Y extraño a algunos porque yo sé dónde se sientan específicamente y hoy no están aquí. Pero yo estoy enfocado en ti que estás aquí en este día, en esta mañana. Y entonces, si yo me enfoco en los que no están, ¿qué va a suceder? Claro, emotivamente, me voy a sentir mal. Y voy a decir, pero, ¿y estos hermanos y por qué? Pero tú estás aquí. Y pasa lo mismo con la cuestión de llegar temprano y tarde. ¿Por qué nosotros en esta iglesia empezamos arrancando con el tiempo? Y ves ahí en la pantalla hay un countdown, un reloj que va marcando los segundos para atrás, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y a mandarnos a correr y tenemos que arrancar. Y mucha gente dice, pero pastor, no, ¿por qué tanto apuro? Esperamos 5 minutos más, 10 minutos más. No, porque eso es una deshonra a ustedes los que llegan temprano. No vamos a esperar por los que llegan tarde, porque aquí hay personas que llegan temprano y no solamente que llegan a la hora, a las 11, llegan media hora y 45 minutos antes y nos ayudan. Por respeto a estas personas necesitamos empezar temprano. Entonces yo estoy enfocado aquí en los que están y no en los que no están. En las iglesias, la mayoría de las personas que no van a la iglesia
no van no porque estén enfermos o tengan problemas, sino porque no tienen el deseo, están desganados, se van a la playa o 10.000 otras razones. Y esto es común en todas las iglesias. Yo llevo ya 28 años predicando el Evangelio como pastor. Y esta es la experiencia que hemos tenido. Entonces, digo esto en esta mañana como una ilustración para que entiendas cómo nosotros debemos también de manejar nuestras emociones, no nuestro espíritu ahora. Estoy hablando de emociones, la parte emotiva. Y de eso, y voy a hablar un poquito, voy a contar hoy un testimonio personal un poquito más adelante sobre esta cuestión de las emociones. Pero, yo tengo que estar consciente de que hay una forma en la cual yo puedo manejar mis emociones para sentirme mejor. Pero tiene que haber también una forma para yo poder sentirme bien espiritualmente. Por eso decimos esta mañana, no confundas el estar los pobres de espíritu, a la gente que tiene problemas emocionales con problemas espiritual. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús entonces le dijo a los discípulos y a los cristianos, a sus seguidores, les habló de ser pobres en espíritu? Porque mucha gente no entiende esto, pero ¿cómo es posible que un cristiano pueda ser pobre en espíritu? Claro que sí, sí. Somos pobres en espíritu porque nosotros, nuestra vida cristiana, nos lleva y nos obliga a nosotros a poder, déjame explicar esto, mira, el ser llenos del Espíritu no es algo que yo obtuve y me quedé con ellos en el bolsillo. Y yo he dicho esto anteriormente y lo pongo como ejemplo en la parte financiera o económica. Cuando Dios nos bendice económicamente a nosotros, no es para guardarlo en el banco. Está bien que tú guardes, está muy bueno que separes. Es para bendecir a otros. Dios nos da para bendecir a otros. Déjame decirte que esta iglesia ha respondido increíblemente a este proyecto de misiones. Porque nuestra meta fue de reunir durante este mes $1,000. Y quiero decirte de que llegamos a 1,300 y tantos, ¿verdad, Tony? 1,300, ¿cuánto? 1,365. Increíble. Fue bueno. ¿Por qué? Porque los miembros de esta iglesia se metieron la mano en el bolsillo y dijeron, Dios me ha bendecido. Y de lo que Dios me ha bendecido, yo voy a bendecir a otros. Y nosotros vamos a bendecir ahora a otros. Yo quiero que sepas de que donde vamos a ir de ministerio a ministrar, el pastor de esa iglesia ha sido diagnosticado con cáncer. Y sí. Y ahora le han mandado una medicina que cuesta $400. Y imagínate, él está, ¿qué hago? Y ya yo le escribí, no te preocupes, ya nosotros tenemos el dinero y nosotros vamos a ir a suplir la necesidad. La necesidad la suplieron ustedes, la iglesia, porque estamos bendiciendo, porque Dios nos ha bendecido. Y el principio bíblico es de que mientras nosotros bendecimos a alguien, mientras seguimos bendiciendo, Dios nos va a seguir bendiciendo a nosotros. Pero si cuando Dios te da algo material, tú te lo quedas, te lo embolsillas, si te lo quedas para ti, Dios así dice, no, tú no eres un instrumento mío entonces. Tú eres un instrumento de, ¿cómo se dice en inglés? Greeting. En español, ¿cómo se dice greeting? De ser mezquino o tacaño, una persona que se queda con las cosas, que no quiere compartir. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Los cristianos debemos ser pobres espirituales, no pobres emocionales. Debemos ser ricos emocionalmente, pero pobres espiritualmente porque nosotros compartimos nuestro espíritu con los demás. Compartimos el Espíritu de Dios, lo que Dios nos ha dado espiritualmente. Esa es la persona que está compartiendo y hablando con la gente y que está ministrándolo a los demás y que está... Y tú dices, uy, ¿cómo que compartiendo? Claro que sí. En algunas ocasiones nos quejamos porque yo necesito ir a la iglesia a llenarme. Y entonces no compartimos con los demás. Yo quiero que me animen, ¿cómo se dice? Que me encourage, ¿cómo se dice? Que me animen. Quiero que me motiven o me animen, pero yo no motivo y animo a otro. Y entonces hay veces que pensamos que es el pastor o la iglesia, o yo te voy a decir cómo
¿Cómo puede suceder eso para que yo pueda entonces motivar y animar a otros? En esta mañana lo voy a explicar. Pero cuando hablamos de la riqueza espiritual y la pobreza espiritual, es lo que obtenemos de Dios y lo que le damos a los demás. Y cuando tú tienes la oportunidad de compartir el evangelio con otras personas, y cuando tú tienes la oportunidad de invitar a alguien a la iglesia, mi hermano, esa es la descarga espiritual nuestra sobre esa persona. Y por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos estar siempre manteniéndonos en llenar. Y tú has escuchado esto, y quizás hayas escuchado a otros pastores hablando del tanque espiritual. ¿Tú has escuchado ese concepto? De que el tanque espiritual es como un tanque de gasolina que hay que estar llenándole todo el tiempo. Nosotros los cristianos también nos tenemos que estar llenando todo el tiempo. Y claro, la mayoría de los creyentes se llenan o piensan de que se llena el tanque espiritual ¿cómo? Viniendo a la iglesia el domingo y escuchando al pastor. Pero esa no es la forma. Yo te voy a decir bíblicamente cuál es la forma en la cual nosotros debemos de llenar nuestro tanque espiritual. Cuando venimos a la iglesia, vamos a llenar quizás lo que nos falta por llenar. O vamos a ponerle el STP a la gasolina que ya llenamos, que ya le pusimos. Es decir, el aditivo ese que va a mejorar la gasolina, decimos. Pero esa llenura que nosotros tenemos del Espíritu, entonces la vamos a volcar en otra persona. Aquellos de ustedes que han tenido la experiencia de poder compartir el evangelio con alguien, con un amigo, con un familiar. Y esa persona de pronto viene y recibe a Cristo, tanto porque tú le prediques y le invitaste tú a hacer la oración de fe, o porque esa persona vino a la iglesia y recibió al Señor en un servicio, en una invitación, lo que sea. Es indescriptible lo que uno siente, espiritual y emocionalmente, las dos, cuando uno de nuestros amigos o familiares reciben a Cristo porque Dios me ha usado a mí como un instrumento. A eso se refiere ser, en Mateo capítulo 5, versículo 3, ser pobre de espíritu. Porque nosotros estamos todo el tiempo volcando y compartiendo con los demás las bendiciones espirituales que Dios nos está dando. Cuando veíamos películas como estas y el testimonio de Steve Saint, uno dice, pero, ¿y esta gente cómo se llenaba? Si estaban en medio de una selva, 4 mujeres con niños, después que mataron a sus esposos y se fueron allí. Y uno decía, allí no había iglesia, allí no había servicio, allí no había música, no había ni un predicador. Y esas mujeres pasaron allí años, no semanas ni meses, años predicándole y volcando todo lo que Dios les daba. Y acuérdate una cosa, mira, cuando tú empiezas a ministrar a la gente, you drain yourself very easy. No, dice, te vacías muy fácilmente. Cuando tú empiezas a ministrar a alguien espiritualmente, tú empiezas a sentir esto y te vas a dar cuenta que es cierto que nosotros podemos ser y llegamos a ser pobres espirituales. Es como, y también en la emoción, mira, nosotros los pastores y los psicólogos y los consejeros, cuando empezamos a aconsejar y hay personas que algunas personas tienen problemas más graves y más difíciles que otros, es como correr, uno siente como que ya me empiezo a cansar. Esposa, ¿qué te pasa con tu esposo? O viceversa, cuando tú tratas de luchar con tu esposo y tú dices, ya me cansé de decirte. O con los muchachos, me cansé de decirte 20 veces, 100 veces. Y tú sientes que te estás quedando sin ánimo. ¿Sí o no? Esto pasa en lo espiritual. Cuando nosotros tenemos que empezar, que estamos ministrando espiritualmente a alguien, y tú empiezas a compartir y le empiezas a decir a esa persona lo que Dios ha hecho en ti y la grandeza de Dios y la palabra de Dios y la oración, tú empiezas a ver que el tanque se empieza a bajar. Entonces, para tú ser efectivo en esa comunicación con esa persona, tú necesitas entonces llenarte espiritualmente. De eso nos referimos hoy al alimento espiritual o a la nutrición espiritual. Yo estaba esta semana tuve la oportunidad de estar en 2 conferencias diferentes donde me invitaron y una de ellas el conferencista habló sobre la homilética. Allí habíamos como unos 6, 7 pastores quizás, pero había otras personas que no eran pastores, todos creyentes. Y habló sobre la homilética. La homilética es el arte de poder comunicar la palabra de Dios. Y esto no es algo que uno lo aprende así, tú tienes que estudiarlo. Y uno va al seminario y uno toma clases para aprender este arte.
Es como cuando tú quieres, tú serás muy bueno para hacer cosas manuales, pero si tú quieres ser un buen craftsman, ¿cómo se dice craftsman otra vez? I'm sorry. Artesano, gracias. Como, si tú quieres ser un buen artesano, una persona que haga manualidades, tú tienes que tomar clases. Mimi sabe de esto porque ella ha tomado clases y ha dado clases de esto. Es decir, no es solamente la inclinación que tú tienes con tus manos a hacer cosas buenas, pero cuando tú tomas clases es cuando tú te das cuenta de que uno dice, yo solo sé que no sé nada. Y ahí es donde uno aprende. Igual pasa en el seminario cuando uno toma clases de homilética, que uno aprende entonces a preparar el mensaje, a usar las técnicas adecuadas, qué decir, qué no decir, a la hora de transmitir el mensaje de salvación. Y este conferencista dijo algo bien interesante. Dice, un buen mensaje debe tener 3 ingredientes. Escucha esto. Dice, 45% de la enseñanza debe ser bíblica, 47% bíblica. Dice, 47% debe ser teológica y 6% debe ser motivacional. Y dijo él, pero desafortunadamente en nuestras iglesias se está usando hasta 100% motivacional y no hay ingredientes bíblicos ni teológicos. Y los pastores que estábamos allí, tú sabes, nos miramos unos a otros y sabíamos, de hecho se comentó, se dijo, bueno, claro, eso lo aprendemos en el seminario. Entonces los que no fueron al seminario pues no saben hacer eso y lo que más se dedican es al ingrediente de motivación, que es muy bueno, pero dice 6%. Eso lo aprendimos de los grandes predicadores como de Charles Spurgeon, el príncipe del púlpito, se llamaba en Inglaterra. Dwight Moody decía lo mismo. C.S. Lewis, los grandes predicadores que pudiéramos mencionar a muchos de ellos, aún también, ¿cómo se llama? Billy Graham, quizás el último de estos grandes predicadores que ha habido, todavía vive, acaba de cumplir 94 años ahora en estos días. Dicen exactamente lo mismo. Ahora, cuando hablamos de ingredientes, este término de ingrediente, ¿a qué te suena? ¿Te suena a qué cosa? ¿Qué te trae a la mente esa palabra? Receta, claro, receta. Sí, eso es. Un ingrediente, una receta. ¿Sabes? Estamos todas las cosas que se mezclan y las mujeres saben a la hora de cocinar, de que los ingredientes son muy importantes. Un ingrediente que generalmente no puedes faltar en la comida, ¿cuál es? La sal. Y un ingrediente que no puede faltar en los postres, ¿cuál es? El azúcar. Pero fíjate, y según este ingrediente que este conferencista daba, dice 6%, es muy poquito. Y dice, pero es muy poquito, yo quiero más. ¿Qué pasaría si tú le echas un chin solamente más de sal a tu comida? Se echó a perder. Pero déjame decirte una cosa. Si tú lo compartes conmigo, yo te voy a decir, está buenísimo. Porque a mí me gusta la comida salada. Pero no es bueno. No es bueno. Y Luisa lo sabe. Y el dulce tampoco. Yo tengo los dos extremos. Me gusta la comida salada y me gusta el dulce. Yo no tengo problema. Es decir, no tengo problema para hacerte contento a ti en ese sentido. Pero tengo un problema. Porque tengo que estar ahora cuidándome de la presión, porque la sal afecta la presión y el azúcar afecta la cuestión de la diabetes. Yo, cuando me tomo un café cubano, y los cafés cubanos son así de este tamaño, que usted lo conoce, así de este tamaño. Ajá. Yo le echo 4 cucharadas de azúcar. 4. Digo 4 para que me sepa bien. Son 4. Yo sé que las 4 cucharadas casi tienen el mismo tamaño que el café. Pero si yo voy al restaurante de Manny y yo le digo a Manny, dame un café cubano, y yo voy a coger 4 cucharadas y Manny me dice, no, pastor, 4 cucharadas es mucho. Una sola cucharada de azúcar. Yo tengo una opción. O le hago caso a Manny porque una cucharada es lo correcto, es decir, o digo, no me gusta el restaurante de Manny porque el café no sabe bien. Y me voy a otro donde me den 4 cucharadas de azúcar en el café cubano. ¿Estás cogiendo un mensaje en esta mañana?
Sin embargo, en esta cuestión de ingredientes, porque estamos hablando de ingredientes y de cosas de nutrición, ¿ok? Lo más correcto es que yo aprenda. Y no solamente a medir, aún nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar el paladar. Y es difícil al principio, es difícil. Eso de que quítale, por ejemplo, yo ahora estoy hablando del azúcar, yo no uso azúcar regular, uso la Splenda. Pero ya ahora he empezado a bajar. Ya me estoy tomando el café en la mañana con 3. Tranquilo, 3 es mejor que 4. Con 3. Tony fue el que me dijo el otro día, no, si para mí 1 es suficiente porque es muy dulce. Pero a mí me hacen falta 3. Entonces le quité 1. No me sabe igual. Pero bueno, está bien. Ya en unos días cuando 3 me parezca sabroso, entonces bajo a 2. Y eventualmente hay muchas personas que se toman el café sin azúcar. A mí café sin azúcar es como huevo sin sal. ¿Tú te comes un huevo sin sal? Yo sé, a mucha gente sí, pero para mí un huevo sin sal es como que mejor me voy a hacer, no dieta, mejor me pongo a orar y ya hago el ayuno y la oración de una vez, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo entiendo de que el azúcar me hace daño y la sal me hace daño, y entonces tengo que hacer un ajuste para que mi nutrición sea mejor, me voy a dar cuenta que le empiezo a encontrar el verdadero sabor de la comida sin echarle la sal o tanta sal o el azúcar o tanta azúcar. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir en esta mañana? No sé si yo me hago entender en esto. Bueno, espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros no usamos los ingredientes correctos a la hora de alimentar nuestro espíritu se convierte en un espíritu desnutrido. Y yo quiero decirte una cosa en desnutrición en este día. Desnutrido no siempre es de que uno no coma. No vayas a pensar porque tú me ves a mí gordito y demás, yo estoy bien nutrido. No, muchos de ustedes que son flacos están mejor que yo. Porque no es que tanto comemos, es qué es lo que comemos. Porque la mayoría de nosotros corremos a la tienda allí, nos compramos una hamburguesa, papitas y refresco, y encima de eso, para llevarnos en el carro y que nos llevamos un shake, chocolate shake. Eso. Qué rico. Y no maneja, en el verano más que todo. Y yo me tomo uno de esos y Luisa me mira así como con un poquito de envidia. Y al final, cuando me viro, el vaso está por la mitad. Yo sé, de pronto como que se evaporó. ¿Entiendes? Pero eso no es buena nutrición. ¿Entiendes esto? No es buena nutrición, no lo es. Entonces, cuando hablamos de mala nutrición, yo quiero decirte esto, de que hay veces que aún comiendo no comemos correctamente. Y lo que la pregunta en esta mañana es qué sucede entonces cuando nosotros no nos alimentamos o no nos nutrimos correctamente. Un espíritu desnutrido produce, anota allí 3 cosas. Un espíritu desnutrido produce depresión, número 1, depresión. Produce depresión. Fíjate que la depresión es un problema emocional, pero viene por desbalance espiritual. Número 2, también produce desencanto, nos desencantamos. Nos desencantamos con las cosas, nos desencantamos con la gente, nos desencantamos con... ¿A ti no te ha pasado que tú de pronto viste algo en la tienda y tú querías comprar esto y estabas muy emocionado y lo compraste y después te desencantas de lo que compraste? Hay mucha gente que lo lleva para atrás y quiere regresarlo porque uno se desencanta, pierdes la perspectiva. Y número 3, crea inestabilidad. En todo lo que uno hace. La Biblia habla de la gente inestable. Hay una mención bíblica que es lo que quiere decir inestable, que habla de double-minded, es decir, personas que tienen doble personalidad, no doble personalidad, sino doble ánimo, dicen algunos, y esto es doble mentalidad. Eso es doble ánimo. Y entonces crea esta inestabilidad. La persona que está muy contenta hoy, amén, gloria a Dios, aleluya, amén, mañana sí. Y uno dice, ¿y qué pasa? Estás en el mismo lugar, estás en la misma casa, estás en la misma iglesia, estás en el mismo trabajo, tienes los mismos amigos, los mismos familiares. ¿Qué sucede? Generalmente, atención, cuando nuestro espíritu está desnutrido, nosotros entonces le echamos la culpa a la gente al lado
o a la situación, igual pasa con lo físico. ¿Tú no te has fijado o no conoces a aquella gente que va al doctor y el doctor le receta la medicina y uno no se toma la medicina correcta o bien, y entonces después le echa la culpa al médico porque el médico no sirve para nada? Este es un médico que es un baboso, un estúpido, no sabe, y entonces, pero tú no te estás tomando la medicina que el médico te mandó. Entonces no le eches la culpa al médico, no es el médico. Es el desorden que nosotros tenemos en nuestra vida a la hora de tomarnos la medicina o la dieta, que hay veces, hablando de comida, que hay veces que el médico nos manda a tomar. Y eso es bien común. Ahora, en esta mañana quiero compartir contigo lo que en realidad significa ser nutridos o alimentados espiritualmente. Vete a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, comenzando en el versículo 6. Y voy a usar dos versículos precisamente en este día. El 6 y el 7. Y esto es lo que dice. Si tú lo tienes allí en tu Biblia o también en tu guía de estudio. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Versículo 7. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Yo creo que nos enfoquemos en esa primera parte del versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo fue que yo recibí a Cristo originalmente? ¿Cómo lo recibí? Y hay dos cosas, hay dos formas que tú puedes. Hay varias cosas que pudiéramos combinar, pero hay dos cosas básicas de qué forma yo recibí a Cristo. La primera de ellas es por obligación o compromiso. Por obligación o compromiso. Esa es la primera. Y algunas personas dicen, ¿cómo es posible que pudiéramos recibir a Cristo por compromiso obligado? ¿Sabes por qué? Hay muchas personas que vienen a la iglesia y creen en el Señor y creen en Cristo Jesús simplemente por quedar bien con alguien. Hay algunos que a lo mejor están interesados en una pareja, en una muchacha o en un muchacho, o mujer u hombre, caso de adultos. Dicen, bueno, para que me acepte y para que me reciba, entonces yo voy a creer en Cristo, yo me voy a hacer cristiano y entonces esta persona va a aceptarme. Es un compromiso, ¿entiendes lo que está sucediendo? O por la mamá, o por el papá, o por cualquier otra persona. En algunas ocasiones cuando hablamos también de obligación o compromiso nos referimos porque a lo mejor estamos buscando el beneficio de la iglesia o de alguna persona en la iglesia y entonces pues yo me voy a hacer cristiano y voy a recibir a Cristo para entonces después hablar con el pastor o hablar con la iglesia a ver si me prestan $300 o $500. Estoy poniendo un ejemplo en esta mañana. Es un ejemplo entre tantos, pero también sucede. Conveniencia. Pero la otra cosa es, la otra forma es recibir a Cristo de corazón, sincero. Y ahí en tus notas vas a ver entre paréntesis que dice por fe. Cuando una persona en realidad recibe a Cristo y cree, entendiendo que aunque no haya ningún beneficio, absolutamente ninguno. De hecho, yo anoche escuchaba en la televisión a un predicador que se llama Shani Shane, que él es... me parece que es coreano, pero está en Los Ángeles y hablaba sobre este tema. Dice la equivocación en la iglesia que nosotros hemos tenido de predicar el evangelio de Cristo y decirle a la gente, si tú tienes X problema, recibe a Cristo y Cristo te va a resolver tu problema. Y la gente dice, bueno, si Cristo entonces me va a ayudar con los biles, y si Cristo me va a ayudar entonces con las enfermedades y con los problemas matrimoniales, entonces me voy a hacer cristiano a ver qué pasa. Pero en realidad nosotros debemos de creer en Cristo Jesús, no por el compromiso, no por la conveniencia, sino por entender de que necesito de Cristo Jesús porque yo estoy perdido en mis pecados. Y no quiere decir que Dios no haga todas esas cosas. Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a bendecir económicamente y físicamente y emocionalmente y todo lo demás. Pero en realidad lo necesario o lo importante sería... O lo bueno sería de que yo reciba a Cristo de corazón. Digo esto en esta mañana porque regresando entonces a Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, de esa forma. Piensa tú de qué forma tú te convertiste. ¿Cómo fue que te convertiste? ¿Qué hubo? ¿Qué experiencia tenías tú?
¿Era algo que estabas haciendo de verdad, de corazón, sincero? Y piensa también qué fue lo que sentiste. Porque generalmente cuando cada uno de nosotros recibimos a Cristo, sentimos una emoción. Y esa emoción nos envuelve y estamos contentos, queremos ir a la iglesia, nos queremos comer la Biblia en pedacitos. Aquello es tremendo. Y acuérdate de que el título de esta serie es Cosas que matan nuestra ¿qué? Pasión. Es decir, cosas que matan ese entusiasmo que teníamos al principio. Hay cosas, esa emoción baja. Hay cosas que van aplastando esa emoción, esa pasión, y en algunas ocasiones llegan a desaparecer. Y esta es una de ellas, cuando nuestro espíritu no está bien nutrido. Y dice otra vez ahí Colosenses capítulo 2, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Dice, arraigados y edificados en Él. Arraigados quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué? Pegados. Esta mañana cantamos ese canto que hemos cantado, pegados a ti. Y la canción dice, yo quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Y no es para la gente, es para Cristo. Yo quiero vivir pegado a ti. Dice pegado, no pegado, así dice la canción, porque es un ritmo colombiano. Yo quiero vivir pegado a ti. Entonces, ese pegado es... ¿No te has fijado tú? Yo no sé, aquellos de ustedes, yo no soy muy bueno para esto, pero yo sé que más que todo mujeres, pero hombres también, tienen cierto don en sus manos cuando hacen los implantes de árboles. Pero hay una planta que es que es una flor, ¿cómo se llama? Que crece pegada al tronco. La orquídea, gracias, la orquídea. Curioso. La orquídea tú la pegas a cualquier... No es a un árbol de orquídea porque no existe. Mientras esté pegado allí, oye, unas orquídeas preciosas. Pero quítalas para que tú veas. Sepáralas, se mueren, no funciona. Y entonces dice, de la misma forma que tú recibiste a Cristo al principio, con ese mismo entusiasmo y demás, dice, ahora dice, tenemos que estar arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe con que se les enseñó y llenos de ¿qué? De gratitud. La Reina Valera dice, abundando en acciones de gracia. En estos días vamos a celebrar ahora, esta próxima semana vamos a celebrar Acción de Gracia. Y la mayoría de nosotros pues vamos a estar en nuestra casa con familia o con amigos y demás celebrando Acción de Gracia. Pero no se refiere a esto. Este texto bíblico no se refiere a hacer la comida de Acción de Gracia ni nada por el estilo. Dice allí, dice, y llenos de gratitud, otra vez la Reina Valera, abundando en acción de gracias, es haciendo cosas, atención con esto, haciendo cosas que muestren mi gratitud por lo que Dios está haciendo en mí, porque yo estoy pegado con Cristo Jesús. Este proyecto que estamos haciendo ahora de misiones y de recoger dinero y de viajar allá, y yo quiero que sepas esto, el próximo viaje que nosotros vamos a hacer a Nicaragua, yo no quiero ir solo, yo quisiera ir con 2 o 3 de ustedes. So, prepárate, tú vas y dices, ok, prepárate para hacer ese plan, para poder ir. Y no vamos a ir a pasear, vamos a ir allí listos. Gracias por las botas negras. Perfecto. Lavinia me regaló unas botas negras que yo voy a llevar en este viaje. Eran tuyas. Acá. Excelente. Que voy a llevar en este viaje. Por eso que me olía mal, pero está bien, no hay problema. Ya las lavé. No, mentira. Porque son nuevas, son botas nuevas. Muy buenas, de esas de steel toe y todo eso. Y tú dices, mira, claro, es que nosotros vamos a ir a Nicaragua, ¿no? Vamos a estar en la ciudad dando algunas conferencias, pero el trabajo misionero lo vamos a hacer en un lugar rural donde no hay, son caminos de tierra. Tengo un amigo que estuvo ahí hace unos meses atrás, como un año atrás, en ese mismo lugar, y yo hablé con él, porque yo no estaba en ese lugar específicamente, estaba en otro lugar en Nicaragua, y yo le dije, cuéntame, ¿cómo es el lugar? Dice, mucho polvo, mucha tierra, mucho agua, mucho fango, me dijo. ¿Cómo? Dice, sí, mucho. Dice, sí que no te vayas a llevar zapaticos de esos, que tú sabes esos zapatos que enseguida que se mojan empiezan clac, 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 a hablar. No te lleves eso. Esta vez me voy a dar estas botas y jeans. Tú sabes, vamos a ir a trabajar.
vamos a ir a trabajar. Y yo quiero decirte una cosa, mi hermano. Yo siempre he tenido pasión por hacer eso. He hecho viajes misioneros en otros lugares anteriormente, tanto en Nicaragua, donde vamos ahora, El Salvador, Honduras y otros países, y en México también. Y me encanta. Yo siento pasión por hacer ese tipo de trabajo. Pero en parte lo hacemos, ¿sabes qué? Yo lo hago en parte por el agradecimiento a Cristo Jesús. Porque me salvó a mí. Y porque se entregó por mí. Y porque ahora yo he aprendido a vivir arraigado ahí con Cristo también en este proceso. Y tenemos, como dice este texto bíblico, entonces dice, tenemos que mostrar acciones de gracia, cosas que hacemos para mostrar que estamos agradecidos a Dios porque tenemos la oportunidad de vivir pegados a Él. Y hace unos días atrás conversábamos, creo que en la reunión de staff, y hablábamos sobre el servicio, la música, esto, lo otro, y que las personas, qué debíamos de hacer, cómo yo debía predicar, toda una serie de cosas. Y yo me acuerdo de hice la pregunta a un grupo de personas y digo, ustedes saben que los pastores también nos deprimimos. Ustedes saben que los pastores también, el tanque espiritual se baja. Si tú no sabes esto, anótalo y si quieres averiguarlo. Predicar durante 45 minutos, como yo estoy predicando en este momento, y yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción de venir aquí y leer el mensaje, hermanos, el título, el versículo tal, bla, 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 y leerlo literalmente y vámonos para la casa. Pero cuando, de la forma que yo predico, un mensaje donde yo desarrollo un tema y te traigo todos estos detallitos y lo ves en las pantallas, los ves en tus enseñanzas, toda una serie de cosas, es equivalente a correr 5 millas. Así dice, físicamente hablando. Es decir, un pastor predicando un mensaje de 45 minutos quema calorías igual a correr durante, es decir, son 5 millas. 5 millas. Eso es lo que se hace. 5 millas. Es lo mismo. Es decir, que cuando yo salgo de aquí, me siento bien, pero necesito descansar y ir a comer algo y tú sabes, no es fácil. Yo en una ocasión, hace muchos años, cuando era mucho más joven, llegué a predicar 5 servicios en un domingo. Predicaban 5 servicios. Después me di cuenta que todo y joven era muy, muy difícil y corté 2. Y puse los últimos 2 a líderes de la iglesia y yo predicaba los 3 primeros, inglés y español. Los 3 primeros. Pero con todo y eso, entre un servicio y otro, yo tenía en mi oficina, en California, un couch, un sofá, donde yo salí de aquí, hermano, gloria a Dios, nos vemos la próxima semana. Y yo decía, pues me iba a mi oficina mientras empezaba el próximo servicio. Y 5 minutos antes que yo predicara, iba un hermano y me decía, uno de los servidores, pastor, tienes 5 minutos. Porque yo me tiraba ahí en el sofá, que era a poder coger energías otra vez, un vasito de agua, quizás un café. Y entra al segundo servicio a predicar por segunda vez y después por tercera vez. Así es. Pero no solamente nos cansamos, nos deprimimos. Y nos desanimamos. Yo no soy Superman, para que tú lo sepas. Y a lo mejor algunos de ustedes, quizás por la forma de ser yo o predicar, tú te imaginas, el pastor está muy bien, chévere. No. Hay momentos que son down, bien bajos, bien difíciles. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y quién me predica a mí? ¿Y quién me anima a mí? Y a lo mejor alguno de ustedes dice, el pastor tal. Yo veo muchas enseñanzas bíblicas todos los días. Yo a veces que estoy en mi oficina, no cuando estoy estudiando, porque cuando estoy estudiando me tengo que concentrar, pero cuando estoy en trabajo administrativo, y los pastores usamos generalmente entre 20, 22, quizás 24 veces en trabajo administrativo en la iglesia, pues estoy escuchando algún video en internet de un pastor o lo que sea, siempre estoy, otros predicadores para también alimentar mi espíritu mientras tanto. Y te voy a decir de que ayer fue uno de esos días.
Esta semana ha sido una semana tremenda para mí, una agenda extremadamente llena. Desde el lunes, desde la mañana, a las 8 de la mañana comencé, y hasta el lunes a las 2 de la mañana, el martes a las 2 de la mañana amanecer, el otro día igual, así. Tuvimos también, yo tuve reuniones con el Ministerio ITEC, tuve reuniones con tres pastores el miércoles en casa y no fue fácil. Después tuvimos la reunión de staff esta semana. ¿A qué hora saliste tú de mi casa después de la reunión de staff? A las 2 de la mañana. El último récord de mi celular eran 2:17 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, el sábado, eso fue el viernes por la noche, amanecer el sábado, y el sábado a las 8 de la mañana yo estaba en una conferencia que me habían invitado a participar. Y después de esa conferencia estuvimos aquí y pusimos la película. Y tuvimos que llegar más temprano para poder poner todo. Sin embargo, no tenemos los resultados que quisiéramos tener. Yo fui a hacer copia del programa para la película y yo dije, voy a hacer 50 copias porque hemos invitado a mucha gente. 50 copias hice. Y estando allí, haciendo las copias, yo sentí, ¿será que me siento pesimista? No, vamos a hacer 25 copias, eso hicimos 75 en total. ¿Y cuántas personas vinieron a la película? 10, 12, quizás. Y a lo mejor algunos dicen, vamos a votar los programas. No, los programas yo los guardé. Los vamos a usar otra vez, cuando se ponga la próxima vez la película. De alguna forma llegarán los 50 o los 75. Pero al final del día, cuando yo llego a mi casa, después de tanto drenaje emocional y espiritual, I'm down. Yo estoy down. Down y en muchas ocasiones, quizás como muchos de ustedes, depresivo. A lo mejor no parece, pero sí lo estoy. Entonces tengo dos opciones. O me tiro a llorar, o hago como en algunas ocasiones, y esto es muy común aún entre los pastores que dicen, no aguanto más, Señor, se acabó, goodbye. O me voy a otra iglesia, porque eso es lo primero que hacen la mayoría de los pastores. Son otros y dicen, no, esta iglesia no funciona, no responde, no me pagan lo que deberían de pagarme porque no hay la plata. Y por ahí hay otras iglesias que sí tienen la plata, pero no tienen pastor. Y uno se pone a hacer aplicaciones. Y déjame decirle, hay muchas y muchas iglesias buscando pastores. Y muchos hacen así y se mueven para tratar de llenar ese vacío. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir en esta mañana? O la otra cosa es, que es quizás una de las peores, los pastores que hacen así y caen en esa depresión. Y si tú no sabes, Charles Stanley, en un estudio que hizo, aún concluido el año pasado, decía él de que todos los meses, no todos los años, todos los meses, renunciaban 2.500 pastores en todos los Estados Unidos, de todas las denominaciones evangélicas. 2.500 pastores. Hay una cantidad, solamente es una prueba. Cuando tú entras a tu computadora, vete a Google ahí y pon así, Clergy Position Opening o Pastoral Positions Opening. Para que tú veas cómo te va a salir una lista, pero tremendísima, de iglesias tras iglesias que están buscando pastores. Hispanos, americanos, chinos, coreanos, de cualquier grupo. Porque es muy común tirar la toalla. Y yo como pastor pudiera decir también, esta iglesia no me gusta, me voy a otra. Y déjame decirte, cuando yo llegue a la próxima iglesia, te va a pasar lo mismo que te pase a ti. Cuando yo llegue a la próxima iglesia como pastor, hablando como pastor, va a haber un tiempo que se llama de luna de miel. La luna de miel quiere decir de que los hermanos ahí van a estar muy entusiastas conmigo y me van a invitar a comer y me van a sacar y me van a hacer los regalitos y una corbata que yo no me la pongo, pero eso es un regalo muy común para los pastores. Eso para mí van a tener que regalar otra cosa. Y todo, pero después que pasa la luna de miel, me empiezo a dar cuenta que esta otra iglesia, que parecía diferente que la que dejé, es igual o peor. Porque el problema no está afuera. El problema está en mí. Y nos pasa a los pastores, pero le pasa también a los miembros. Cuando uno se muda de una iglesia a otra y dice, yo pensé, y tú no has escuchado ese dicho que dice, la hierba del otro lado de la cerca parece más verde. Y yo le digo a la gente, si la tuya no parece muy verde, quédate aquí y ayúdanos a fertilizarla.
y tú verás cómo va a estar tan verde o mejor que la otra. ¿Y qué hago? Bueno, este mensaje ya yo lo tenía preparado y escrito desde hace varias semanas. Yo tenía el mensaje escrito, tenía la hojita de la guía de estudio, ya estaba lista y demás. Pero déjame decirte una cosa que yo no había preparado todavía era el arte para hacer la presentación que usamos aquí. Tú sabes que mientras yo estoy predicando, tú estás viendo todo en la pantalla, en la parte de atrás, y los que están en internet lo están viendo ahí en la parte de abajo, los textos bíblicos y algunas notas y preguntas y respuestas y X. Yo no había hecho eso. Y yo llegué a mi casa, ayer eran como las 10 de la noche quizás cuando llegamos a la casa. Y yo estaba cansado. Y estaba deprimido. Te lo digo, te estoy confesando algo. Deprimido. Y dije, mañana vamos a poner la música, vamos a cantar y demás. Y ahora el mensaje, yo le digo que la iglesia, abre tu Biblia y tus notas y no mires para la pantalla. Porque no vamos a poner ninguna presentación. Pero como yo había preparado ya mi mensaje, yo sabía cuál era el tema. Entonces yo apliqué este mensaje a mí primero. Y anoche, sé que de las 11 de la noche, yo me fui entonces a la palabra de Dios. Y encontré el alimento que yo necesitaba. Y allí estuve, y te tengo que decir de que yo estuve quizás como desde las 11 de la noche hasta casi las 4 de la mañana. Un poquito antes, quizás las 3. Te voy a decir por qué. En contacto con Dios y buscando y leyendo la palabra y alimentándome. Ahora otra vez alimentándome. Y cuando ya me alimenté, me llené. Y tú sabes cómo tú te llenas, más que todo cuando vas al buffet. Que llega el momento en que hay tanta comida sabrosa y cosas que, pero tú dices, ya no me cabe, ya estoy hasta aquí. No me cabe nada. Y tú tratas de comerte no puedo. Ya yo estaba lleno. El Señor me llenó. Y cuando yo estaba listo para irme a dormir, entonces Dios me dijo, ahora siéntate y acaba la presentación de mañana. Y yo dije, seguro que sí. Y te voy a decir la verdad, al principio, yo no tenía ninguna ganas de hacer ninguna presentación, ni textos bíblicos, ni todo lo que tú estás viendo ahí en la pantalla atrás. Porque estaba cansado, estaba deprimido, I was down. Y lo hice con mucho gusto, porque ya yo me había alimentado espiritualmente. Y me fui a dormir, era un poquito más de las 4 de la mañana, Luisa lo sabe. Es decir, las 4 de la mañana de hoy, y aquí estoy predicando en esta mañana otra vez. Sin ningún problema. Y para concluir, quiero que veas ahí las dos cosas que vamos a aprender con esto. Y con esto vamos a finalizar en esta mañana. Cuando me pego a Cristo, escucha, cuando yo vivo pegado a Cristo, a Dios, a Jesucristo, aquel que me salvó, como dice ese texto en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Entonces descubro que Jesús es el alimento para mi espíritu. El verdadero alimento para mi espíritu es Jesús. Dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Dice el autor del libro La chequera del Banco de la Fe, es un libro. Dice así, debemos sustentar la vida espiritual con el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es el Señor Jesús. Dice, no su vida, o su muerte, o los oficios, o la obra únicamente, sino Él mismo. Dice, que incluye todas estas cosas. Es decir, cuando nosotros nos alimentamos de la presencia de Cristo Jesús, entonces vamos a darnos cuenta de que la vida, la obra, los oficios, la muerte, todo lo que hizo Cristo Jesús, nos alimenta y nos ayuda también. Pero es Cristo Jesús el que nos alimenta a nosotros y que sube nuestras emociones, pero primero tiene que subir y aumentar nuestro espíritu. Mi querido hermano, nosotros no tenemos aquí el mejor worship team, lo quisiéramos tener. Pero si tuviéramos el mejor y vas a otra iglesia vas a ver que hay otro mejor. Y si vas a otra, así es. Porque desgraciadamente nosotros los seres humanos hacemos comparaciones y comparaciones, ¿ok? No tenemos el mejor worship team. Pero te quiero decir una cosa en esta mañana. Cuando nosotros venimos aquí los domingos por la mañana,
adorar al Señor, si tú esperas que el worship team o el equipo de la adoración te llenes, tienes un problema. Y te lo voy a decir por qué. Porque la adoración nuestra no es para nosotros, es para Dios. Cuando nosotros cantamos, no cantamos para hacer sentir bien a la gente. Y déjame decirte una cosa, con toda seguridad te digo de que la iglesia cristiana se ha equivocado en este punto. Y en muchas ocasiones tratamos de presentar un worship team tremendísimo, una música tremendísima. Y yo no estoy en desacuerdo con eso, que bueno. Y la excelencia es importante y queremos tocar lo mejor posible. Y queremos tener, sería buenísimo. Pero no es para nosotros, es para Dios. Aún por eso le decimos a la gente en la congregación, canta. Y muchos dicen, ay, que pastor, es que yo no sé cantar. No importa, pero cuando tú cantas en la congregación, cuando tú eres parte de la congregación, cuidado, no estoy diciendo que vamos a coger en el worship team y vamos a poner a toda la gente que no sabe cantar. No, porque es una perspectiva diferente. Tratamos de tener lo mejor porque son los que están dirigiendo. Pero cuando tú eres parte de la congregación y tú cantas, tu canto se convierte en algo pero especial, especialísimo a la hora que llega a los oídos de Dios. Déjame decirte una cosa. Mi hijo es un ingeniero de sonido, cristiano, y pastor de worship pastor en una iglesia americana. Y tienen unos equipos cuando hacen producciones, que yo los he visto, y los trabajos que hacen, tremendísimos. Y hacen y le graban CDs a muchas personas que dicen, wow, tremendo cantante. Dicen, no, papi, mira, escucha lo que grabamos originalmente. Y tú sientes a esa persona cantando. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Dice, papi, el problema es que los equipos que nosotros tenemos, ¿no? Estos softwares, entonces le arreglan la voz a y le quitan los gallos y los altos y los bajos. Y cuando tú haces así, pones aquello y dices, wow, buenísimo. Por eso es que tú ves que muchos cantantes no cantan solos a capela por ahí porque son terribles, tienen que usar su pistica y su ayuda y entonces doblan la voz encima y tú los, ay, qué chévere, qué bien cantan. No, eso es arreglado. Si los equipos de audio pueden hacer eso, el filtro del Espíritu Santo cuando tú y yo adoramos aquí, por muy mal que tú cantes, cuando eso llega a la presencia de Dios, es mejor que el canto de los ángeles. Pero cuando yo vengo aquí, no vengo a buscar de que el worship team me ministre a mí. Y déjame decirte una cosa, no estamos en contra de que la música nos ministre. Pero en realidad cuando alguien canta, o tanto el equipo de alabanza, o un cantante canta, aunque sea profesional, lo que nos ministra a nosotros de la música, en la música, no es la música como tal. ¿Es qué cosa? Es la letra. Porque si lo que me ministra a mí es la música, entonces no me hace falta poner las letras allá atrás. Y te vamos a tararear la canción que más te guste y espero que tú te inspires en el Señor. Pero tú sabes que eso no funciona así. Que lo que inspira es la ¿qué? La letra. Y la letra inspira ¿por qué? Porque sale de aquí. Sale de aquí. Lo que pasa es que cantada suena mucho más bonito. Pero si no te trae inspiración, entonces el problema no es la música ni son los cantantes. El problema es el mensaje de la letra. O el problema soy yo. Tenemos que decidir. Y como último descubrimos también, y con esto concluimos, número 2, el alimento que yo necesito está en la palabra. El alimento que yo sé que es Cristo Jesús, porque fue Jesús quien dijo, ¿quién es el alimento? Dijo él, yo soy, dice, el pan de vida. Dijo en Juan capítulo 6. Pero ahora dice entonces Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Y tú sabes que yo he hablado de este texto bíblico antes, cuando decimos las dos cosas influyen. Pero no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres mantenerte lleno espiritualmente, si tú quieres alimentar tu espíritu correctamente como debe de ser, tú necesitas entonces buscar la presencia de Dios en tu vida. Y tú necesitas, mira, cuando estés más deprimido, cuando tú estás bien down, métete allí en la palabra, mi querido hermano. Métete en la palabra, vete allí a buscar y tú verás cómo Dios te va a alimentar y cómo Dios va a alimentar tu espíritu. Y te quiero decir una cosa, los problemas espirituales acarrean otros tipos de problemas. Mira, los problemas espirituales acarrean problemas emocionales. Los problemas espirituales nos traen problemas físicos. Los problemas espirituales nos traen también problemas en la relación con otras personas, incluyendo nuestras esposas, nuestros esposos y nuestros hijos. Nuestra relación con Cristo Jesús.
y la alimentación espiritual a través de su palabra es lo único que va a garantizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual.